casi todas las casas católicas, en casi todos los bolsos de nuestras abuelas, en el salpicadero del coche de un padre de familia, o entre los dedos callosos de un trabajador, allí está, simple, humilde, compuesto por pequeñas cuentas que se deslizan entre los dedos en el Santo Rosario. La oración más popular, más amada y quizás la más universal de nuestra fe. Es la primera oración que muchos de nosotros aprendimos, nuestro refugio en las aflicciones, la banda sonora de incontables vigilias y la dulce cadena que nos une a nuestra Madre del Cielo. Lo rezamos por nuestros hijos, por nuestra salud, por nuestras causas imposibles. Lo recitamos, a veces, de forma casi automática, mientras conducimos, mientras caminamos, mientras esperamos. Es nuestro compañero fiel ampero. Y si te dijera que, para la gran mayoría de nosotros, esta arma poderosa está siendo utilizada con solo una fracción de su verdadero poder? Y si te dijera que, según uno de los mayores santos y guerreros espirituales de la historia, existen errores comunes, actitudes sutiles en nuestra forma de rezar, que pueden estar convirtiendo nuestro rosario en una mera repetición de palabras, en lugar de la poderosa meditación que mueve el cielo? Y si hubiera una alerta, una llamada de atención venida directamente de aquel que rezaba decenas de rosarios al día y que los llamaba el arma, ese santo fue el Padre Pío de Pietrelcina. Y este vídeo es un llamado urgente para todos los que amamos el Santo Rosario, guiados por él. Primero vamos a escuchar las historias que prueban su poder. Luego, vamos, con valentía, a examinar los errores que él nos advirtió no cometer. Y, finalmente, vamos a aprender su método para transformar cada rosario en un encuentro profundo, poderoso y transformador con Jesús y María. Prepárate, pues puedes estar a punto de descubrir que el arma que ya tienes en tus manos es infinitamente más poderosa de lo que jamás has imaginado. Iniciamos ahora nuestro acto 1, la galería de maravillas que nos probará el poder del Santo Rosario. Y para entender la fuerza de esta oración, necesitamos primero mirar a su mayo ere campeón, al hombre que se convirtió en uno con su cadencia sagrada. Para San Padre Pío de Pietrelcina, el rosario no era una devoción entre otras. No era algo que hacer cuando sobraba tiempo, era el centro de su vida espiritual, la respiración de su alma, el latido de su corazón, unido al de María. Los frailes que convivían con él en el convento de San Giovanni Rotondo y las personas que lo conocían de cerca testificaban absolutamente atónitos la realidad de su devoción. Se le veía con el rosario en las manos constantemente mientras caminaba por los pasillos del convento, mientras escuchaba a las largas filas de fieles, mientras esperaba para celebrar la Santa Misa a sus hermanos frailes. Decían que dormía con el rosario enrollado en la mano y muchas veces se despertaba durante la noche para continuar rezándolo. Llegó a confesar a uno de sus hijos espirituales que, en un solo día, había llegado a rezar más de 30 rosarios completos. No estamos hablando de 30 decenas, estamos hablando de 30 rosarios enteros, de 150 Ave Marías cada uno. Para él, rezar el rosario era tan natural y tan necesario como el propio acto de respirar. Pero no te equivoques pensando que era una repetición mecánica o ansiosa. Cada rosario era un profundo acto de amor y de combate espiritual. Él mismo lo definió con dos imágenes poderosas que revelan su importancia. Llamaba al rosario mi libro, pues decía que en la simple meditación de sus misterios se encontraba toda la sabiduría del Evangelio, accesible tanto para los simples como para los doctores. Y, más famosamente, lo llamaba, con sus ojos penetrantes, el arma. El arma para los tiempos difíciles. El arma contra las tentaciones del demonio. El arma contra las enfermedades del alma y del cuerpo. El arma para alcanzar de Dios y de Nuestra Señora las gracias más difíciles y humanamente imposibles. Era por eso que decía a todos los que lo buscaban, con la insistencia de un padre: amad a Nuestra Señora y hacedla amar. Rezad el rosario, rezadlo siempre, todo lo que podáis. Llevadlo con vosotros. Esta devoción total, que rozaba lo increíble, no era solo un hábito piadoso, era el secreto de su poder, la fuente de donde brotaban los milagros que el mundo
iba a presencia. Y ahora vamos a ver esta arma en acción, a través de las historias increíbles de aquellos que sintieron su poder de cerca. Para comprender por qué el Padre Pío llamaba al rosario el arma, necesitamos ir con él al campo de batalla más literal de todos. A la Segunda Guerra Mundial, Italia estaba sumergida en el caos y la muerte. Y muchos de los jóvenes soldados y pilotos que iban al frente de batalla eran hijos espirituales del Padre Pío. Antes de partir al frente, lo buscaban en San Giovanni Rotondo, pidiendo una bendición, una palabra, una protección especial para sus vidas. Un famoso episodio, documentado y contado por múltiples testigos, involucra a un grupo de jóvenes aviadores italianos. Fueron a despedirse del padre antes de partir para una serie de misiones de combate extremadamente peligrosas. Esperaban una palabra de consuelo, un alivio para sus almas afligidas. En cambio, el Padre Pío, con la seriedad de un general, les entregó una orden y un arma para la batalla. Le dio a cada uno de ellos un santo rosario y les dijo con una autoridad que no admitía dudas: prometedme que nunca, bajo ninguna circunstancia, os separaréis de esta arma. Rezadla si hacéis eso. Nada verdaderamente malo os sucederá. Los jóvenes, con la fe ciega que tenían en el santo, lo prometieron. Semanas después, en una misión de combate sobre el mar Adriático, su avión fue alcanzado de lleno por el fuego enemigo. Uno de los motores explotó en llamas. La cabina se llenó de humo y el avión, mortalmente herido, comenzó a caer en espiral hacia una muerte segura en las aguas heladas. El pánico y la desesperación se apoderaron de todos, pero uno de los pilotos, en un último acto de fe nacido del terror, recordó la promesa del padre, soltó los controles inútiles, sacó el rosario del bolsillo de su uniforme y comenzó a gritar con toda la fuerza de sus pulmones: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Los otros, al oírlo, instintivamente hicieron lo mismo, uniendo sus voces en una última y desesperada súplica. Y entonces, lo imposible sucedió. Otros pilotos, tanto aliados como enemigos que presenciaron la escena a distancia, relataron más tarde algo increíble e inexplicable. Vieron, en los cielos, la figura de un monje o fraile aparecer al lado del avión en llamas, con las manos extendidas, como si estuviera, de alguna forma, sosteniéndolo en el aire. El avión, contra todas las leyes de la física y de la aerodinámica, dejó de caer en espiral, planeó por un instante y consiguió hacer un amerizaje forzoso. La caída fue violenta, pero el fuselaje se mantuvo lo suficientemente intacto como para que todos los tripulantes sobrevivieran. Al regresar, meses después, para agradecer al Padre Pío, el santo los recibió con una sonrisa cómplice y dijo entonces: hijos míos, parece que el avión tenía problemas, pero la Señora del Rosario lo sostuvo. ¿No es así? Él les mostraba, con un milagro, que la promesa estaba ligada al arma que les había dado. Pero el arma del Padre Pío, el Santo Rosario, no era poderosa solo contra los peligros externos en los campos de batalla de la guerra. El santo sabía que, muchas veces, las batallas más feroces, más difíciles y más importantes se libran en el campo de batalla silencioso que es el corazón humano. Y él prescribía el rosario como el principal remedio para curar las heridas del alma y, muchas veces, como consecuencia directa, las heridas del cuerpo. Las historias que se cuentan por miles son un testamento de ello. Hombres de corazón duro que no se confesaban desde hacía 20, 30, 40 años, llegaban a San Giovanni Rotondo. Muchas veces no iban por fe, sino arrastrados por las súplicas de sus esposas o madres. Iban con el pecho henchido de orgullo, con desdén, a veces solo para desafiar o desenmascarar a aquel fraile famoso del que todos hablaban. El Padre Pío, con su don de leer las almas, veía inmediatamente la muralla de hielo que rodeaba a aquellos corazones y no les daba un sermón, no enumeraba sus pecados, les entregaba un remedio y una terapia. Con una calma que desarmaba, entregaba un rosario en las manos de aquel hombre y decía palabras como: estas, tu problema, es la falta de oración. El remedio para tu alma, también,
es este. Quiero que me hagas una promesa en reza este rosario todos los días. Durante un mes. No me importa si no sientes absolutamente nada. No me importa si no crees en lo que estás diciendo. Solo cumple la promesa de recitar las palabras con tus labios. Después de un mes, vuelve a confesarte conmigo. El hombre, frecuentemente contrariado, pero intrigado por la extraña consulta, aceptaba el desafío. Los primeros días, rezaba con rabia, con aburrimiento, sintiéndose ridículo. Las palabras, Dios te salve, María, salían de su boca como piedras, pero por obediencia al santo, o por la promesa hecha a su esposa, persistía, y entonces, el milagro interior comenzaba a suceder. Hacia la segunda semana, al meditar sobre el misterio de Jesús cargando la cruz, sentía un primer e inesperado nudo en el corazón, una compasión que no sabía que poseía. Las avemarías, antes vacías, comenzaban a sonar como una verdadera petición de ayuda a una madre. En la repetición, que parecía sin sentido, se convertía en una ola suave y persistente que iba, poco a poco, rompiendo la roca de su orgullo y de su indiferencia. Al final del mes, aquel hombre volvía al confesionario del Padre Pío, pero no era el mismo hombre. Era un alma transformada, a menudo llorando sus pecados con un arrepentimiento sincero, deseando ardientemente el perdón de Dios. Con esta pedagogía divina, el Padre Pío nos mostraba que el rosario es un remedio celestial. Su repetición amorosa, unida a la contemplación de los misterios de la vida de Cristo, tiene el poder de derretir el hielo de los corazones más endurecidos, de curar heridas espirituales profundas y de llevarnos casi de la mano de Nuestra Señora. De vuelta a la casa del Padre An, ya hemos visto el rosario como un arma de protección en la guerra y como un remedio para la conversión de los corazones endurecidos. Ahora, vamos a presenciar la tercera faceta de su poder, una de las más buscadas y testimoniadas por los miles de hijos espirituales del Padre Pío en el rosario como cura para las enfermedades del cuerpo, a través de la cura de la desesperación del alma. El Padre Pío, como un profundo conocedor del ser humano, sabía que muchas enfermedades físicas son alimentadas, agravadas y a veces incluso causadas por el veneno de la desesperación, la ansiedad crónica y la falta de paz interior. Por eso, cuando una persona lo buscaba con una enfermedad grave, muchas veces el primer remedio que prescribía no era para el cuerpo, sino para el alma. La historia se repite en varios testimonios. Una madre de familia que sufría de una enfermedad crónica y dolorosa, para la cual los médicos ya habían dicho, no hay más que hacer. Llegó al Padre Pío buscando un milagro para su cuerpo, pero el santo, con su don de leer las almas, vio que su espíritu estaba aún más enfermo, consumido por la amargura y la desesperación de quien ya no tiene más esperanza. La miró con inmensa compasión y le dijo palabras que cambiaron su vida. Hija mía, lo primero que necesitas curar es esa desesperación que está en tu corazón. Por un momento, acepta la voluntad de Dios. Toma esta arma, y le entregó un rosario, y rézala todos los días con fe. Pídele a Nuestra Señora, que es la salud de los enfermos, no solo la curación de tu cuerpo, sino, ante todo, la paz para tu alma. Confía en ella como una niña. La mujer, aunque quizás deseaba una cura instantánea y espectacular, sintió en su corazón que debía obedecer. Y al comenzar a rezar el rosario todos los días, ya no como una súplica desesperada, sino como un acto de confianza. Algo extraordinario comenzó a suceder. Al meditar sobre los misterios de la vida, pasión y gloria de Cristo, su foco comenzó a salir de su propio dolor y a volverse hacia los dolores y las glorias de Jesús y María. La recitación cadenciosa de las Avemarías se convirtió en un bálsamo que, día tras día, calmaba su ansiedad. La desesperación fue siendo reemplazada por una aceptación y una paz que no sentía desde hacía años. Y entonces, como una consecuencia directa de esta profunda curación interior, el cuerpo comenzó a reaccionar. Los dolores inexplicablemente disminuyeron, la energía vital volvió, y los médicos, asombrados, vieron en sus exámenes una mejoría que no podían explicar. El Padre Pío nos enseñaba, con esto, que el rosario es el gran enemigo de la desesperación, y un alma en paz
es el terreno fértil donde el cuerpo encuentra la fuerza para luchar y donde la gracia de Dios encuentra el camino abierto para obrar la curación. He aquí el poder del arma de Nuestra Señora, probado no en teorías abstractas, sino en la vida real, en la carne y en el espíritu de aquellos que buscaron al Padre Pío. A través de estas historias verídicas, hemos visto el Santo Rosario en acción de 3 formas distintas y milagrosas. Como un escudo literal, protegiendo los cuerpos de la muerte segura en el campo de batalla, como un remedio espiritual, capaz de derretir el hielo de los corazones más endurecidos y de llevar a la conversión, y como un bálsamo para el alma, que calma el veneno de la desesperación y como consecuencia abre las puertas a la curación del cuerpo. Ante testimonios tan impresionantes, una pregunta inevitable, y quizás hasta un poco dolorosa, surge en nuestro corazón ansí. Esta oración es tan poderosa, tan eficaz en la vida de los santos y de aquellos que los buscaron, ¿por qué tantas veces la rezamos y sentimos que no pasa nada? ¿Por qué no vemos estos milagros en nuestras vidas y en nuestras familias? ¿Por qué, para nosotros, el rosario a veces parece solo una repetición agotadora, una obligación piadosa que no trae los frutos que nuestra alma anhela? Es exactamente aquí, en esta pregunta inquietante, donde entramos en el corazón de la alerta del Padre Pío. Él, que conocía como nadie el poder infinito de esta arma, también conocía con su visión sobrenatural de las almas todos los errores sutiles que cometemos y que pueden, de hecho, anular o disminuir drásticamente su eficacia. Él, como un buen general, no solo nos entrega el arma más poderosa de su arsenal, nos enseña a no manejarla de forma incorrecta, para no desperdiciar su munición sagrada. Y su alerta es seria y directa. Si rezas el rosario de ciertas maneras, nos dice, quizás sea mejor detenerse inmediatamente y reaprender. Y ahora, en nuestro acto 2, vamos a descubrir, con valentía y humildad, cuáles son estos errores. Iniciamos ahora nuestro acto 2 Y el primero, el más común y, según el Padre Pío, uno de los más graves errores que podemos cometer al rezar el Santo Rosario es transformarlo en una oración puramente mecánica y distraída. Es el error de recitar las Avemarías y los Padre Nuestros con los labios giformau, apresuradau, mientras nuestra mente y nuestro corazón están a kilómetros de distancia en las preocupaciones del trabajo, en las cuentas por pagar, en los resentimientos del pasado, o, peor aún, en la televisión encendida frente a nosotros. El Padre Pío, con su visión del mundo espiritual, era absolutamente intransigente en este punto. Para él, rezar el rosario de esta forma era, en sus propias palabras, un insulto a la Virgen María. Enseñaba incansablemente que las oraciones vocales, las Avemarías, son el cuerpo del rosario, pero que el alma de esta oración es la meditación de los misterios de la vida, pasión, muerte y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Rezar el rosario sin meditar en los misterios, para el Padre Pío, era como entregar un cuerpo sin alma, una bellísima caja de regalo, pero completamente vacía por dentro. Nuestra Señora hasta puede oír el sonido de nuestras palabras, pero el amor de nuestro corazón, que debería venir junto con ellas, está ausente. Innumerables hijos espirituales testificaron la severidad casi aterradora del Padre Pío. En este punto, era capaz de decir a una persona en confesión: usted me dice que reza muchos rosarios todos los días, pero yo le digo que la mayor parte de sus oraciones no sube al cielo. Mientras sus labios se movían, su alma estaba en el mercado, haciendo cuentas y planeando sus negocios. Nuestra Señora no estaba con usted, y usted no estaba con ella. Este era el nivel de su visión espiritual. Él veía la distracción de nuestra alma y la consideraba una grave falta de amor y de respeto hacia la Madre de Dios. Pero, ¿cuál es la cura que nos propone? Él, mejor que nadie, sabía que la distracción involuntaria es parte de nuestra naturaleza humana herida. La cura que enseña no es la búsqueda de una perfección sin distracciones, lo cual es casi imposible en esta vida. La cura es la lucha amorosa y perseverante contra las distracciones. El método es práctico antes de iniciar cada decena.
Anuncia el misterio en voz alta o en tu corazón. Detente por 10 segundos y usa tu imaginación para crear la escena en tu mente: el ángel saludando a María, Jesús naciendo en el pesebre, Cristo sudando sangre en el huerto. Y cuando, en medio de las avemarías, tu mente se escape, y se escapará, simplemente, con paciencia y sin ansiedad, tráela de vuelta a la escena del misterio. Este acto de regresar, de luchar por la atención de tu corazón, ya es, en sí mismo, una oración de inmenso valor y amor a los ojos de Dios y de María. El segundo gran error sobre el que el Padre Pío nos alerta, un veneno sutil que puede corromper la más santa de las devociones, es la oración por vanidad o por mero hábito social. Es el Santo Rosario rezado, no para la gloria de Dios y la salvación de las almas, sino para la gloria de uno mismo. Es la oración que busca, en el fondo, los aplausos y la admiración de los hombres, y no la mirada de amor de Nuestra Señora. Esta es la oración del fariseo, que Cristo tanto condenó en el Evangelio. En la práctica, es la persona que se empeña en ser vista rezando en público, no con la intención de inspirar a otros, sino con el deseo oculto de construirse una reputación de gran piedad. Es la familia que quizás se reúne para rezar el rosario, no por un amor genuino y una necesidad de Dios, sino por una tradición social vacía, por miedo a lo que los parientes o los vecinos pensarán si dejan de hacerlo. Es el individuo que cuenta el número de rosarios, que reza como si fueran trofeos en una competencia espiritual, comparándose con los otros y no como actos de amor íntimos y secretos entre él y su Madre del Cielo. El Padre Pío, que leía los corazones como un libro abierto, tenía un verdadero horror a este tipo de piedad falsa. Su sensibilidad espiritual podía, por así decirlo, oler la vanidad y el orgullo detrás de las palabras más santas. Enseñaba que un rosario rezado con orgullo es un ruido que molesta los oídos de Dios y de la Virgen. Con su franqueza característica, sería capaz de decir a un alma en confesión: usted le ofrece a Nuestra Señora un ramo de flores de plástico. Son muy bonitas por fuera, pero no tienen vida ni el perfume de la humildad. Ella prefiere una única y pequeña flor del campo, una única Ave María rezada por un pecador verdaderamente arrepentido. La cura para este veneno sutil, enseñaba el Padre Pío, es la constante purificación de la intención. El método es simple y debe hacerse antes de tomar el rosario en las manos. Hacer una pequeña pausa, cerrar los ojos y preguntarse con total honestidad: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para quién lo estoy haciendo? Y entonces, hacer un acto de voluntad consciente de ofrecer esa oración por una intención pura, noble y desinteresada, por la conversión de aquel pecador que más lo necesita, por el alivio del alma más olvidada en el purgatorio, por las necesidades del Santo Padre, el Papa, o, en la más perfecta de todas las intenciones, rezar simplemente por puro amor a ti, Madre mía, y para dar gloria a la Santísima Trinidad. Este pequeño acto de purificar la intención limpia la oración de toda mancha de egoísmo y la convierte en un perfume suave que sube directamente al cielo. El tercer error capital que el Padre Pío nos alerta, un error que aflige especialmente a nuestra época acelerada, controladora y ansiosa, es la oración sin confianza. La oración llena de agitación y desesperación. Es el Santo Rosario rezado no con la paz serena de un hijo que descansa en el regazo de su madre, sino con la angustia de un empleado que necesita presentar un informe urgente a un jefe severo e impredecible. En la práctica, es la persona que toma el rosario, pero en vez de usar las Avemarías para meditar en los misterios, las usa para repasar obsesivamente su problema en la mente, con cada cuenta, con cada Santa María, Madre de Dios. El corazón, en lugar de calmarse, grita en silencio: ¿me estará escuchando? ¿Funcionará? Necesito una solución ahora. ¿Qué voy a hacer? Es una oración que en el fondo no confía de verdad en el poder de Dios y en la intercesión de María. Es una oración que dice rezo, pero cuya actitud demuestra todo depende de mí y de mi desesperación. El Padre Pío veía esto como una triste contradicción. El rosario es un remedio para la ansiedad,
pero si lo rezamos con el corazón sumergido en ella, estamos mezclando el remedio con el propio veneno. A uno de sus hijos espirituales, que le confesó rezar muchos rosarios por un problema, pero seguir cada vez más desesperado, el Padre Pío le dijo con su franqueza habitual: eso sucede porque hablas más con tu agitación que con Nuestra Señora. No le entregas tu carga a ella, la sostienes con aún más fuerza mientras rezas. Eso no es confianza, es una ofensa a la bondad de la Madre de Dios. Él nos enseña que una oración hecha con duda y ansiedad no tiene la misma fuerza que una oración hecha con el abandono sereno y confiado de un niño. ¿Y cuál es la cura para esto? La cura es un acto de voluntad, un pequeño ritual de la confianza que se debe hacer antes de la primera decena. Es cerrar los ojos y conscientemente imaginarse depositando tu problema, tu ansiedad y tu necesidad de control directamente en las manos de Nuestra Señora. Dile con sinceridad: Madre mía, durante los próximos minutos este problema es tuyo, ya no es mío. No voy a pensar más en él, solo me esforzaré en alabarte y en meditar en la vida de tu hijo. Y sí, durante el rosario, la ansiedad vuelve a llamar a la puerta de tu corazón menos, y lo hará. No te desesperes. Con cada Ave María, gentilmente, vuelve a entregarle la preocupación. Cada cuenta puede convertirse en un nuevo acto de decir: a pesar de lo que siento, elijo confiar en ti. Llegamos ahora a la cuarta y última alerta del Padre Pío. Y esta, mis hermanos y hermanas, es la más grave, la más seria. El error que, según el propio Evangelio, puede verdaderamente cerrar las puertas del cielo a nuestras súplicas. Es el error de acercarse a la Madre de la Misericordia y al Dios del perdón con la falta de caridad y la negativa a perdonar en nuestro propio corazón. Es la persona que reza el rosario todos los días, pidiendo con fervor una gracia a Dios, pero que, al mismo tiempo, alimenta un rencor profundo, un resentimiento antiguo, o un odio secreto contra un hermano, un vecino, un colega de trabajo o un familiar. Es rezar al Padre: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, mientras se mantiene el corazón firmemente cerrado al perdón. Para el Padre Pío, que veía el alma en su desnudez, esta era la más terrible e hipócrita de las contradicciones. Era una oración que se convertía en una mentira ante el trono de Dios. Las historias de la severidad del Padre Pío, en este punto, son famosas y deben hacernos temblar. Era capaz de mirar a un penitente en el confesionario y, antes de que la persona pudiera enumerar sus pecados, preguntar directamente: ¿y esa persona a la que no perdonas desde hace 10 años? ¿Y tu vecino, con quien no hablas por esa disputa de tierras? ¿De tierras? ¿Cómo te atreves a pedir la misericordia de Dios si tú mismo te niegas a ser misericordioso? Frecuentemente los enviaba fuera del confesionario, sin la absolución, diciendo con la autoridad de Cristo: ve primero a reconciliarte con tu hermano. Solo entonces Dios podrá aceptar tu ofrenda y tu oración. La cura para este obstáculo, por lo tanto, es la más difícil y al mismo tiempo la más liberadora de todas, la decisión de perdonar. Y el Padre Pío, como un sabio médico de almas, enseñaba que el perdón no es, primariamente, un sentimiento, sino una decisión de nuestra voluntad, ayudada por la gracia de Dios. Puede que no sientas ganas de perdonar. El dolor y el recuerdo de la herida pueden seguir ahí, pero puedes arrodillarte y decidir en: Dios mío, por amor a ti y con tu gracia, elijo perdonar a fulano de tal. Libero a esa persona de mi amargura y te entrego mi dolor para que lo sanes. Y el acto más poderoso para sellar esta decisión, enseñaba el santo, es comenzar a rezar por la persona que te hirió. Ofrecer una decena de tu rosario por ella es el arma que destruye las cadenas del rencor y permite que tu propia oración, finalmente libre, suba a los cielos. He aquí, por lo tanto, las 4 grandes alertas que resuenan desde la celda y el confesionario del Padre Pío a través de los tiempos. Son 4 venenos sutiles que pueden infiltrarse en nuestra más bella devoción y debilitar su poder. El veneno de la distracción mecánica que roba nuestra atención. El veneno de la vanidad
que corrompe nuestra intención, el veneno de la ansiedad, que destruye nuestra confianza, y el veneno mortal de la falta de perdón, que endurece y cierra nuestro corazón a la gracia. Son 4 profundos exámenes de conciencia que el santo nos propone, no para acusarnos, sino para purificarnos. Al escuchar todo esto, es natural, e incluso una buena señal, que un sentimiento de desánimo o de preocupación pueda llamar a nuestra puerta. Es fácil pensar en entonces, ¿alguna vez he rezado el rosario de forma correcta? ¿Habrán sido mis oraciones todas en vano? Calma tu corazón. El objetivo del Padre Pío, como el buen y sabio médico de almas que era, nunca es aplastarnos con el peso de nuestras miserias, sino hacernos reconocer nuestras heridas para que podamos ser sanados. El hecho de que hayas llegado hasta este punto de este vídeo ya es una señal luminosa de un corazón que desea hacer lo correcto, y este deseo sincero agrada inmensamente a Dios y a la Virgen María. Pues el Padre Pío, el más práctico y paternal de todos los santos, nunca señalaría una enfermedad sin ofrecernos inmediatamente el remedio y el bálsamo. Ahora que, con humildad, reconocemos dónde podemos estar equivocándonos, tenemos el terreno de nuestro corazón perfectamente preparado para recibir la semilla de la oración bien hecha. Y es por eso que llegamos a nuestro grandioso acto 3. Ahora que ya sabemos qué evitar, vamos a aprender del maestro su métodon, el paso a paso. El arte de transformar nuestro rosario de una oración frágil y distraída en el arma poderosa, invencible y transformadora que Él tanto amó y nos enseñó a amar. Iniciamos ahora nuestro manual para el rosario perfecto, el método práctico del Padre Pío, y su primera y más fundamental lección. El secreto que distingue una oración poderosa de una simple recitación es un buen rosario comienza mucho antes de la primera Ave María. Comienza con el paso 1 en la preparación del corazón y del ambiente. Primero, el ambiente externo. El Padre Pío nos enseña a tratar el momento del rosario con la solemnidad de una audiencia real con la Reina del Cielo y de la Tierra. Por lo tanto, siempre que sea posible, elige un lugar tranquilo y digno en tu casa. Apaga la televisión, pon el móvil en modo silencioso, o, mejor aún, déjalo en otra habitación. Este es un acto de respeto que dice, Madre mía, durante este tiempo, nada en el mundo es más importante que estar contigo. Si puedes, prepara un pequeño altar doméstico en reza ante un crucifijo, una imagen de Nuestra Señora. Dar a nuestros ojos un punto sagrado en el que enfocarse ayuda inmensamente a mantener nuestra mente y nuestro corazón centrados en la oración. A continuación, y aún más importante, viene la preparación del ambiente interno, el santuario de nuestro corazón. Antes de hacer la señal de la cruz, el Padre Pío nos invita a realizar 3 actos interiores que son el antídoto directo para los errores que hemos discutido. Primero, purifica tu intención, cierra los ojos y di en tu corazón, Reina mía, Madre mía, te ofrezco este santo rosario para la gloria de Dios. En tu honor, y por esta intención particular, di tu intención, pero que se haga, por encima de todo, la voluntad de tu Hijo. Segundo, abandona tus ansiedades, Madre mía. Pongo ahora en tu corazón inmaculado todas mis preocupaciones y miedos. Te pido que te hagas cargo de ellas, para que, ahora, yo pueda hacerme cargo de ti. Y tercero, perdona, Jesús mío, para que esta oración mía sea agradable a ti, yo, con la ayuda de tu gracia, perdono de corazón a todos los que me han ofendido y pido perdón por todos a quienes he ofendido. Este pequeño ritual de preparación, que puede llevar solo 1 o 2 minutos, cambia completamente la naturaleza de tu rosario. Deja de ser una tarea más apresurada en tu día y se convierte, de hecho, en una audiencia sagrada, un encuentro de amor para el cual te has preparado con reverencia. Has limpiado el terreno, purificado la intención y silenciado el ruido del mundo y del alma. Ahora, y solo ahora, estás verdaderamente listo para tomar el arma en tus manos y hacer la señal de la Santa Cruz, con el ambiente y el corazón debidamente preparados. Llegamos ahora al alma del Santo Rosario, al paso que lo transforma de una simple y meritoria devoción
en una profunda y transformadora experiencia mística. El segundo paso del método del Padre Pío para un rosario perfecto es dominar el arte de la meditación de los misterios. Recuerda lo que dijimos en el acto 2. El error más común es la oración mecánica. La cura para eso es la meditación. Pero, ¿qué significa meditar en el contexto del rosario? En la práctica, no se trata de hacer una compleja reflexión teológica o de leer un libro mientras se reza. Es algo mucho más simple, más intuitivo y más profundo. Es, como enseñaba el Padre Pío, ver con los ojos del alma. Es usar nuestra imaginación, esta facultad que Dios nos dio para transportarnos y insertarnos en la escena de cada misterio. Es colocarnos al lado de Jesús y de María, no como un espectador distante, sino como un testigo silencioso y amoroso de cada momento de sus vidas. Vamos a un ejemplo práctico y detallado con el primer misterio gozoso, la anunciación del ángel a Nuestra Señora. Antes de comenzar a rezar el Padre Nuestro de esa decena, enuncias el misterio. Y entonces te detienes por unos 10 o 15 segundos. Cierras los ojos de la carne y abres los del alma. Te imaginas en la pequeña y humilde casa de Nazaret. Intentas ver la luz suave que entra por la ventana, sentir el olor simple del pan, quizás recién horneado. Ves a la joven María, tal vez una niña de 15 años, en oración, y de repente contemplas la llegada de ese ser de luz esplendorosa, el arcángel Gabriel. Escuchas en tu corazón su saludo a Dios te salve, llena de gracia. Contemplas la expresión de sorpresa, de humildad y de total entrega en el rostro de María. Y entonces, con esta escena viva en tu mente, comienzas a rezar las 10 Ave Marías. Pero ahora, las palabras adquieren una vida y un significado completamente nuevos. Mientras tus labios saludan a María con las mismas palabras del ángel, tu corazón permanece en esa escena. Estás allí, presente, a sus pies. Admiras su fe inquebrantable, te conmueves con su fiat. Su sí que cambió para siempre el destino de la humanidad. Cada Ave María que rezas se convierte en una rosa que tú, personalmente, le entregas a ella. Allí, en ese exacto momento en Nazaret. Eso es lo que significa meditar. Es transformar la oración vocal en una visita de amor. Y es este ejercicio, repetido con esfuerzo y amor en cada misterio, el que realmente riega el alma con las gracias específicas de cada escena del Evangelio. Llegamos al tercer y último paso del método práctico del Padre Pío, los detalles que dan el pulido final de amor a nuestra oración y la conectan con nuestra vida diaria. Este paso involucra 3 aspectos en el ritmo de la oración, la devoción corporal y la cosecha de los frutos espirituales. Primero, el ritmo. Al Padre Pío le entristecía profundamente ver a personas rezando el rosario de forma apresurada, atropellando las palabras, como si estuvieran en una carrera para terminar una tarea. Nos enseña que el rosario es una conversación de amor con nuestra Madre, y el amor no tiene prisa. Tu oración debe tener el ritmo de una respiración calma y serena. Un consejo eminentemente práctico que podemos extraer de sus enseñanzas es: inspira suavemente antes de cada Ave María y expira lentamente mientras la rezas. Este simple ejercicio de respiración consciente no solo calma todo tu sistema nervioso, combatiendo la ansiedad, sino que también da a las palabras sagradas el espacio y la dignidad que merecen. Segundo, la devoción corporal. El Padre Pío, como todos los grandes santos, sabía que nuestra alma reza, pero nuestro cuerpo reza junto. Nuestra postura física influye en nuestra disposición interior. Sí, tu salud y tus condiciones lo permiten. Reza de rodillas, al menos por una decena, como señal de humildad y adoración ante la majestad de Dios y de su Madre. Sostén tu rosario con reverencia y amor. Es un arma sagrada, bendecida por la Iglesia. Y, principalmente, haz la señal de la cruz, al principio y al final del rosario, de forma lenta, amplia y consciente. El Padre Pío decía que, por la forma apresurada y distraída en que muchos cristianos hacen la señal de la cruz, queda claro que no entienden el tesoro que tienen en sus manos. Es nuestro estandarte, la señal de nuestra salvación, el resumen de nuestra fe. Hagámoslo bien.
Finalmente, la cosecha de los frutos. La oración no termina en el último amén. El Padre Pío nos enseña a permanecer en silencio por 1 o 2 minutos después de la salve, tan solo para reposar, para saborear la paz, para escuchar en el silencio del corazón. Y entonces, el acto final, al pedir a Nuestra Señora la gracia de vivir una virtud específica relacionada con los misterios que has meditado. Si meditaste en los misterios gozosos, pide la gracia de la humildad de la Anunciación o de la caridad de la Visitación. Si meditaste en los dolorosos, pide la gracia de la paciencia en la tribulación, como Jesús en el huerto. Pide una única virtud para intentar vivir intensamente ese día. Así es como el rosario sale de las cuentas y se encarna en nuestras actitudes, transformando día tras día nuestra vida. Y así, nuestro largo y detallado viaje por el corazón del Santo Rosario llega a su destino. Hoy, hemos hecho mucho más que solo hablar de una devoción. La hemos redescubierto a través de los ojos y el alma de su más fervoroso apóstol. Vimos su poder milagroso en las historias de guerra, de conversión de los corazones más duros y de cura para la desesperación del alma. Enfrentamos, con humildad, el espejo de nuestros posibles errores en la distracción, la vanidad, la ansiedad y la falta de perdón. Y, lo más importante de todo, recibimos del Padre Pío un método práctico y profundo de 3 pasos para la oración perfecta, en la preparación del corazón y del ambiente, el arte de la meditación de los misterios y la cosecha de los frutos en la vida diaria. Que el mensaje final que permanezca en tu alma sea en el rosario perfecto a los ojos de Dios. No es necesariamente aquel rezado sin ninguna distracción, pues eso es casi imposible para nuestra naturaleza frágil. El rosario perfecto no es aquel donde siempre sentimos consuelos y emociones, pues la fe camina también en la aridez. El rosario perfecto, a los ojos de Dios y de María, es aquel que es rezado por un corazón que, a pesar de sus flaquezas y miserias, decide amar. Es el rosario de aquel que lucha contra la distracción, que purifica su intención, que entrega su ansiedad y que, con la gracia de Dios, elige perdonar. No veas más el Santo Rosario como una obligación que cumplir, sino como el inmenso privilegio de poder caminar por 20 o 30 minutos de la mano con la Reina del cielo y de la tierra, contemplando la vida del hombre Dios que te amó hasta la muerte. Y ahora, para que este viaje se transforme en vida real, te pregunto, ¿cuál de las alertas del Padre Pío tocó más tu corazón? ¿Y cuál de los pasos prácticos de su método te comprometes, con la gracia de Dios, a poner en práctica a partir de hoy para transformar tu oración? Comparte tu decisión o tu experiencia en los comentarios. Que cada Ave María que reces, a partir de hoy, sea un beso de amor a vuestra Madre del Cielo, aunque cada misterio meditado ilumine las decisiones de tu vida. Y que, por la poderosa intercesión de San Padre Pío, el gran apóstol del Rosario, tu arma se vuelva, cada día, más afilada, más poderosa y más llena de amor, paz y luz.